¿Alguna vez has sentido que la vida te ha hecho esperar demasiado? ¿Que la promesa que Dios te dio parece estar cada vez más lejos? La historia de Caleb es para ti. Él conoció el desierto, la prueba, la espera, pero nunca perdió la fe. Mientras otros dudaban, él creyó. Mientras otros se rendían, él siguió adelante. Si alguna vez te has sentido frustrado, si has visto a otros alcanzar lo que tú aún esperas, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Caleb nos enseña que las promesas de Dios no caducan y que su fidelidad es más grande que cualquier obstáculo. Esta es la historia de un hombre que esperó 40 años sin perder la esperanza, que enfrentó gigantes sin miedo, que conquistó lo imposible porque sabía que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y si Él lo hizo con Caleb, lo hará contigo también. Prepárate, porque esta historia cambiará tu manera de ver la espera, la lucha y la victoria. Si amas las historias de la Biblia y quieres que más personas conozcan el poder de Dios, suscríbete ahora al canal y activa la campana para no perderte ningún episodio. Además, deja en los comentarios: yo creo en las promesas de Dios, porque con este simple acto estarás ayudando a que más personas encuentren este mensaje y sean bendecidas. Vamos juntos a descubrir la increíble historia de Caleb. Comenzamos. 1. Nacido en la esclavitud, pero con espíritu de guerrero. Bajo el sol ardiente de Egipto, en una tierra donde los lamentos de los esclavos hebreos se mezclaban con el sonido de los látigos y el peso insoportable de las piedras que levantaban, para los faraones, nació un niño que cambiaría la historia de Israel: Caleb. Desde muy pequeño, Caleb vio con sus propios ojos la brutalidad con la que los egipcios trataban a su pueblo. Los hebreos trabajaban sin descanso, día y noche, construyendo ciudades y monumentos para el faraón. Sus espaldas estaban marcadas por el sufrimiento, pero sus corazones aún latían con la esperanza de la promesa dada a Abraham. Una tierra donde serían libres, una tierra donde no serían esclavos, sino una nación poderosa bajo la bendición de Dios. Su padre, Jefone, era un hombre de la tribu de Judá, una de las tribus más prominentes de Israel. Desde niño, Caleb escuchó sobre las promesas de Dios, sobre cómo él había guiado a sus antepasados, sobre José, el hombre que había sido un príncipe en Egipto, pero cuya memoria ahora parecía olvidada por los nuevos faraones. Mientras otros niños jugaban entre las piedras y el polvo del desierto egipcio, Caleb escuchaba a los ancianos hablar sobre la tierra que un día sería suya. Dios nos prometió Canaán, decían con voz temblorosa, una tierra donde fluye leche y miel. Pero a medida que crecía, Caleb comenzó a ver que el pueblo se acostumbraba a la esclavitud. Algunos se resignaban, otros simplemente sobrevivían, y solo unos pocos mantenían encendida la esperanza de liberación. Pero Caleb no quería aceptar una vida de cadenas. En su corazón ardía un fuego diferente. Aunque era un esclavo, tenía el espíritu de un guerrero. No sabía cómo, pero tenía la certeza de que Dios no los había olvidado. Los años pasaron y el sufrimiento del pueblo aumentó. Faraón endureció aún más el trabajo y la esperanza comenzó a desvanecerse, hasta que un día la historia de Israel cambió para siempre. Un hombre llamado Moisés, que había desaparecido del palacio real por 40 años, regresó con un mensaje que sacudió Egipto: deja ir a mi pueblo. Las palabras de Moisés resonaron como un trueno en la mente de Caleb. Dios había enviado un libertador, pero ¿cómo podrían ser libres? Faraón jamás los dejaría ir. Sin embargo, Caleb estaba a punto de presenciar los milagros más asombrosos que Dios haría por su pueblo. Su vida ya no sería la misma,
y lo que estaba por vivir confirmaría lo que siempre creyó en su corazón. Israel no nació para ser esclavo, sino para conquistar. 2. Testigo de los milagros de Dios. Las noches en Egipto eran inquietantes. Se podía escuchar el murmullo del pueblo hebreo en cada casa, en cada rincón, todos preguntándose si realmente aquel hombre llamado Moisés había sido enviado por Dios. Pero Caleb no tenía dudas. Algo dentro de él le decía que el tiempo de la esclavitud estaba por terminar. Entonces, una noche, todo cambió. Moisés apareció nuevamente ante el faraón. Esta vez no con súplicas, sino con la autoridad de Dios. Y cuando Faraón se negó a liberar al pueblo, Caleb fue testigo de lo imposible. Las plagas comenzaron a caer sobre Egipto. Primero, las aguas del Nilo se tiñeron de sangre. Los egipcios gritaban desesperados, pero Caleb y su pueblo miraban con asombro. Luego vinieron ranas por todas partes, nubes de mosquitos, enjambres de langostas que devoraron los cultivos. El ganado murió y una densa oscuridad cubrió la tierra. Por días, Caleb observaba cada señal, sabiendo que Dios estaba mostrando su poder. Pero la última plaga fue la más aterradora. Moisés advirtió que el ángel de la muerte pasaría por Egipto y que solo aquellos que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero estarían a salvo. Caleb, junto con su familia, obedeció. Aquella noche el silencio se rompió con los gritos de lamento de los egipcios. Faraón no pudo soportarlo más y con el corazón destrozado dejó ir al pueblo de Dios. El sol aún no había salido cuando Caleb y miles de israelitas comenzaron su éxodo. Por primera vez, después de generaciones de esclavitud, caminaban como hombres libres. Pero la alegría pronto se convirtió en temor cuando se dieron cuenta de que Faraón había cambiado de opinión y venía tras ellos con su poderoso ejército. Frente a ellos, el Mar Rojo se extendía como un muro imposible de cruzar. Detrás, los carros de guerra egipcios se acercaban rápidamente. El pueblo entró en pánico, pero Caleb se mantuvo firme. Había visto a Dios humillar a Egipto y sabía que no los había traído hasta allí para morir. Entonces Moisés levantó su vara y Caleb vio lo impensable. El mar se abrió en dos, formando un camino seco por el que todo el pueblo cruzó. Con cada paso, Caleb sentía el viento de los muros de agua a cada lado. Era un milagro. Cuando el último israelita pisó tierra firme, Moisés volvió a levantar su mano, y en un instante las aguas se cerraron, sepultando al ejército egipcio. Caleb no podía creerlo. No solo eran libres, sino que habían presenciado el poder de Dios en su máxima expresión. Ese día, Caleb entendió algo que marcaría su vida para siempre. Dios nunca abandona a los que confían en Él. Lo había visto con sus propios ojos y ahora, más que nunca, estaba listo para lo que vendría. Un momento. Si esta historia te está impactando, pausa un segundo y verifica si ya te suscribiste al canal. Es completamente gratis y así no te perderás más historias como esta. Y si crees que este mensaje puede bendecir a alguien, compártelo ahora mismo. Tu acción puede hacer que más personas conozcan el poder de Dios. 3. La ley de Dios y el pacto con Israel. Después del milagroso cruce del Mar Rojo, el pueblo de Israel avanzó por el desierto con una sensación de libertad que nunca antes habían experimentado. Caleb caminaba con paso firme, sintiendo que el viento del desierto le susurraba un nuevo destino. Sin embargo, la emoción de la liberación pronto se vio desafiada por las duras condiciones del camino. El hambre, la sed y la incertidumbre comenzaron a poner a prueba la fe de muchos. A pesar de haber visto con sus propios ojos los prodigios de Dios, la gente empezó a murmurar. Se quejaban, añoraban la comida de Egipto y dudaban de la provisión divina. Pero Caleb, con su corazón lleno de fe,
mantenía la certeza de que el Dios que los había sacado de la esclavitud no los abandonaría en el desierto. Él sabía que cada paso que daban era parte de un propósito mayor. En su fidelidad, Dios proveyó para su pueblo de maneras asombrosas. Cuando la sed los consumía, hizo brotar agua de la roca. Cuando el hambre los debilitaba, hizo llover maná del cielo y les envió codornices para alimentarse. Caleb entendió que Dios no solo los había liberado, sino que también los estaba enseñando a depender completamente de Él. Finalmente, después de meses de travesía, el pueblo llegó al pie de una imponente montaña, el monte Sinaí. Allí, Moisés les ordenó prepararse, porque Dios mismo les hablaría. Caleb sintió que algo grande estaba a punto de suceder. Los días de preparación fueron solemnes. Nadie podía tocar la montaña, pues la presencia de Dios descendería sobre ella con un poder indescriptible. Entonces, el día señalado llegó. Desde lo más alto del Sinaí, un estruendo estremecedor sacudió la tierra. Relámpagos cortaron el cielo, una densa nube cubrió la montaña y un sonido de trompeta celestial retumbó en el aire. Era la voz de Dios manifestándose ante su pueblo. El miedo se apoderó de muchos, pero Caleb, con su corazón firme, supo que estaba siendo testigo de un momento único en la historia. Dios estaba estableciendo su pacto con Israel. Moisés subió a la montaña y permaneció allí durante 40 días, mientras Dios le entregaba las tablas de la ley, los 10 mandamientos que guiarían a Israel como una nación santa. Pero mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo cayó en tentación. Desesperados por su ausencia, convencieron a Aarón de hacer un becerro de oro para adorarlo. Caleb observó con indignación cómo aquellos que habían sido testigos de los milagros de Dios ahora se postraban ante un ídolo hecho por manos humanas. Cuando Moisés descendió del monte y vio lo que el pueblo había hecho, su furia fue incontenible. Rompió las tablas de la ley y confrontó al pueblo por su traición a Dios. Ese día, Israel entendió que no bastaba con haber salido de Egipto. Ahora Egipto tenía que salir de sus corazones. Dios, en su misericordia, renovó su pacto. Nuevas tablas fueron talladas y Moisés regresó con su rostro resplandeciente, reflejando la gloria del Señor. El pueblo debía aprender que la libertad no solo consistía en salir de la esclavitud, sino en caminar en obediencia y santidad. Caleb lo entendió mejor que nadie. Él no quería solo una tierra prometida, quería estar en la voluntad de Dios. Y aunque la travesía apenas comenzaba, él estaba listo para lo que vendría. Job 4. Los 12 espías. Un informe de fe contra el miedo. Después de meses de viaje por el desierto, el pueblo de Israel finalmente estaba a las puertas de su destino. Desde lejos se podía ver la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. Caleb sintió su corazón latir con fuerza. Había llegado el momento de recibir lo que Dios había prometido. Pero antes de que pudieran entrar, Moisés recibió una orden de Dios. Debía enviar 12 espías, uno de cada tribu, para explorar la tierra y traer un informe detallado sobre sus habitantes, sus ciudades y sus recursos. Era una misión crucial, pues prepararía al pueblo para la conquista. Caleb fue elegido como el representante de la tribu de Judá. Junto a él iba Josué, de la tribu de Efraín, y 10 hombres más, cada uno representando a su propia tribu. Se adentraron en Canaán, con la discreción de guerreros en una misión secreta. Durante 40 días recorrieron montañas, valles y ciudades fortificadas. Lo que vieron fue asombroso. Los campos estaban llenos de frutos enormes. Los viñedos eran exuberantes y la tierra era fértil como nunca habían imaginado. Sin embargo,
también encontraron un desafío que puso a prueba la fe de todos. En la tierra habitaban gigantes, los descendientes de Anak, hombres poderosos con ciudades fortificadas que parecían imposibles de conquistar. Cuando regresaron al campamento, el pueblo los recibió con ansias. Querían saber si la tierra era tan buena como Dios había prometido, y entonces los espías mostraron los frutos que habían traído. Un racimo de uvas tan grande que tuvo que ser cargado entre 2 hombres. También llevaban higos y granadas, prueba de que la tierra era, en efecto, abundante y bendecida. Pero mientras Caleb y Josué veían la grandeza de la promesa de Dios, los otros 10 espías solo veían obstáculos. Con miedo en sus voces, comenzaron a sembrar duda en el pueblo. La tierra es fértil, sí, pero está habitada por gigantes. Sus ciudades son enormes, con muros impenetrables. No podemos vencerlos. Las palabras cayeron como veneno en los corazones de los israelitas. El miedo comenzó a extenderse. Los rostros que antes estaban llenos de esperanza ahora reflejaban incertidumbre. Habían viajado todo ese camino para enfrentar una guerra imposible. Pero antes de que el pánico se apoderara de todos, Caleb se adelantó y con una voz fuerte, llena de fe y convicción, proclamó: «Subamos ahora y tomemos posesión de la tierra, porque nosotros podemos conquistarla». El campamento entero quedó en silencio. Era la voz de un hombre que confiaba completamente en Dios, pero los otros 10 espías insistieron en su informe negativo. «No podremos. Somos como langostas comparados con ellos. Si intentamos pelear, seremos destruidos». Las palabras de miedo fueron más fuertes que las de fe, y esa misma noche el pueblo entero comenzó a llorar y a lamentarse. Algunos incluso dijeron que sería mejor regresar a Egipto, a la esclavitud, que morir luchando contra esos gigantes. Josué y Caleb intentaron calmarlos. Sabían que si Dios había prometido esa tierra, entonces no importaban los gigantes, ni los muros, ni la fuerza de los enemigos. Dios estaba con ellos. Pero el pueblo no quiso escuchar, se dejaron dominar por el temor, y lo que ocurrió después cambiaría la historia de Israel para siempre. 5. La rebelión del pueblo y la ira de Dios. La noche cayó sobre el campamento de Israel, pero en lugar de descansar, el pueblo entero lloraba y se lamentaba. Sus corazones estaban llenos de miedo y sus mentes atrapadas en la idea de que la tierra prometida no era alcanzable. Las palabras de los 10 espías que trajeron un informe negativo resonaban en sus pensamientos. Los gigantes son demasiado poderosos. No podremos contra ellos. Seremos destruidos. El miedo se propagó como un incendio en un campo seco, y en pocas horas la desesperación se convirtió en rebelión. «Nos trajeron aquí para morir en el desierto», gritaban algunos. «Volvamos a Egipto. Allí al menos teníamos comida y un lugar donde vivir», decían otros. «Elijamos un nuevo líder y regresemos a la esclavitud». Las palabras eran como dagas en el corazón de Caleb. ¿Cómo podían dudar de Dios después de todo lo que habían visto? ¿No recordaban el mar rojo abriéndose? ¿No recordaban el maná que caía del cielo cada mañana? ¿No recordaban la columna de fuego que los guiaba por la noche? Entonces Caleb y Josué, llenos de angustia, rasgaron sus vestiduras y se pusieron de pie en medio del pueblo. Con una voz firme, intentaron hacerles entrar en razón. «La tierra que exploramos es buena», exclamó Josué. «Dios nos la ha prometido, y si Él se agrada de nosotros, nos la dará. No tengan miedo del enemigo», Caleb añadió con valentía. «No se rebelen contra el Señor. Los habitantes de Canaán pueden ser fuertes, pero Dios está con nosotros. Ellos son como pan para nosotros». El pueblo guardó silencio por un momento. Sus palabras eran poderosas, pero el miedo aún gobernaba sus corazones. Y lo que ocurrió a continuación fue una de las mayores pruebas de incredulidad en la historia de Israel.
«Matémoslos a pedradas», gritaron algunos hombres furiosos. El pueblo estaba tan cegado por el temor que querían asesinar a Caleb y Josué por decir la verdad. Pero en ese momento una luz resplandeció en el campamento. La gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo como una nube brillante y un estruendo celestial hizo temblar la tierra. Dios mismo había descendido para intervenir. Desde la nube, la voz del Señor tronó con ira. ¿Hasta cuándo este pueblo me despreciará? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos? Moisés, viendo que Dios estaba a punto de destruir a Israel por su incredulidad, cayó rostro en tierra y suplicó por la vida del pueblo. Señor, si los destruyes, las naciones dirán que no pudiste llevarlos a la tierra prometida. Perdónalos según tu gran misericordia. Dios escuchó la oración de Moisés y, en su misericordia, decidió no destruir a Israel completamente, pero les dio un castigo severo. Esta generación que ha dudado de mí no entrará en la tierra prometida. Vagará por el desierto 40 años, hasta que todos los que se rebelaron mueran. Solo Josué y Caleb, quienes creyeron en mí, verán la tierra que prometí. Cuando el pueblo escuchó esto, el miedo se transformó en desesperación. Habían perdido su oportunidad por su incredulidad. Al día siguiente, un grupo de israelitas, sintiéndose culpables, intentó entrar en Canaán por su cuenta. Pero sin la bendición de Dios, fueron derrotados por los cananeos y amalecitas. Habían desobedecido cuando Dios les pidió que avanzaran, y ahora desobedecían cuando Él les pidió que se detuvieran. Caleb observó todo esto con el corazón pesado. Él creía en la promesa de Dios, pero ahora debía esperar 40 años para verla cumplida. 40 años de desierto, viendo morir a toda una generación de incrédulos. Pero en su corazón, una certeza ardía más fuerte que nunca. Si Dios lo había prometido, entonces la tierra sería suya. Y Caleb estaba dispuesto a esperar. Espera un momento. Si esta historia te está inspirando, asegúrate de estar suscrito al canal y no te pierdas ninguna de estas poderosas enseñanzas. Además, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Tu simple acción puede ser la respuesta que alguien está esperando. Sigamos con la historia. 6 años en el desierto. Un líder fiel en medio de la crisis. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. 40 años de travesía por el desierto se convirtieron en la dura consecuencia de la incredulidad del pueblo. Para muchos era un castigo insoportable, pero para Caleb era una prueba de fe que él estaba dispuesto a soportar. Desde aquel fatídico día en que Israel rechazó la promesa de Dios, Caleb vio cómo una generación entera comenzó a morir en el desierto. Año tras año, funerales improvisados se realizaban en la arena caliente. Los que habían dudado del poder de Dios jamás verían la tierra prometida, pero Caleb se mantuvo firme. Él no permitió que la desesperanza lo contaminara. Mientras otros se quejaban, él seguía creyendo. Mientras otros murmuraban contra Moisés, él se mantenía leal. Los días en el desierto eran agotadores. El calor abrasador golpeaba sin piedad, la arena parecía no tener fin, y la provisión de Dios se convirtió en la única fuente de sustento. Cada mañana, el maná caía del cielo como un recordatorio de que Dios no había abandonado a su pueblo. Y cada noche, la columna de fuego iluminaba el campamento, asegurando que su presencia aún los guiaba. Durante esos años, Caleb vio cómo Dios siguió obrando milagros. Vio agua brotar de la roca cuando el pueblo moría de sed. Vio serpientes venenosas atacar a los rebeldes y cómo Dios les dio una salida a través de una serpiente de bronce levantada en un asta. Fue testigo de las incontables veces en que Dios protegió a Israel de sus enemigos. Pero también fue testigo de la rebeldía del pueblo.
Vio cómo algunos desafiaron a Moisés y murieron en un abrir y cerrar de ojos. Vio cómo la idolatría volvió a apoderarse de los corazones de los israelitas cuando se mezclaron con los moabitas. Vio el precio de la desobediencia y entendió algo muy importante. Solo los que permanecieran fieles a Dios entrarían en la tierra prometida. Durante estos años, Caleb se convirtió en un líder silencioso. Aunque no tenía el título de comandante, su ejemplo hablaba más fuerte que cualquier palabra. La nueva generación, aquellos que habían nacido en el desierto, comenzaron a verlo con respeto. Caleb era diferente, no tenía el corazón amargado como los ancianos que habían perdido la oportunidad de entrar en Canaán. Él aún tenía fuego en su interior. Finalmente, los años pasaron y la generación incrédula desapareció. Moisés, el gran líder de Israel, también sabía que su tiempo se acercaba al final. Y antes de que su misión terminara, Dios le mostró la tierra prometida desde la cima del monte Nebo. Pero Moisés no entraría. Otro debía tomar el mando. Y fue entonces cuando Dios levantó a Josué como el nuevo líder de Israel. Caleb lo vio con alegría. Habían sido compañeros en la fe, los únicos dos espías que creyeron en la promesa de Dios. Y ahora, después de 40 años de espera, la conquista de Canaán estaba a punto de comenzar. Caleb tenía ya 85 años, pero en su interior aún tenía el espíritu de un guerrero. Sabía que su misión aún no había terminado y que la promesa de Dios sobre su vida estaba a punto de cumplirse. 7. El cruce del Jordán, la entrada al destino prometido. El día tan esperado había llegado. Después de 40 años de vagar por el desierto, el pueblo de Israel se encontraba a orillas del río Jordán, la última barrera que los separaba de la tierra prometida. Caleb, de 85 años, se mantuvo firme con la misma pasión de cuando era un joven espía. Sus ojos contemplaban el otro lado del río, donde Canaán se extendía con colinas fértiles y ciudades fortificadas. Él sabía que cada paso hasta este momento había sido parte del plan de Dios. Pero el Jordán no era un simple arroyo que podían cruzar caminando. Era un río caudaloso y en ese momento del año sus aguas estaban más altas y turbulentas que nunca. A los ojos humanos, cruzarlo parecía una tarea imposible. Pero Caleb ya había aprendido algo a lo largo de su vida. Cuando Dios promete, Él cumple, sin importar cuán grande sea el obstáculo. El nuevo líder de Israel, Josué, recibió instrucciones directas de Dios. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, y caminar hasta el río. Solo cuando sus pies tocaran las aguas, el milagro sucedería. El pueblo observaba en un silencio expectante. Caleb, con su corazón latiendo con fuerza, vio a los sacerdotes dar el primer paso hacia el Jordán. Y entonces ocurrió el milagro. Las aguas del Jordán se detuvieron. De repente, el río que antes fluía con fuerza se dividió en dos, formando un camino seco por el que todo el pueblo pudo cruzar en dirección a Canaán. Era el Mar Rojo una vez más, pero esta vez no para escapar de la esclavitud, sino para entrar en la victoria. Caleb cruzó el Jordán con paso firme, recordando todo lo que había vivido hasta ese momento. Él había esperado 40 años para esto. Mientras pisaba la tierra seca, pudo ver cómo las caras de los jóvenes brillaban con emoción. Para ellos, esto era un nuevo comienzo, pero para Caleb era la confirmación de que Dios nunca había fallado. Cuando todos terminaron de cruzar, Josué ordenó que un hombre de cada tribu tomara una piedra del fondo del río y la llevara hasta la orilla, formando un altar. Era un recordatorio eterno de lo que Dios había hecho. Y así, con el Jordán a sus espaldas y la tierra prometida frente a ellos, Caleb respiró profundamente.
Ahora venía lo más difícil. La conquista no sería fácil. Los gigantes todavía estaban allí. Las ciudades fortificadas aún permanecían en pie. Pero él no tenía miedo. Había esperado toda su vida para este momento y estaba listo para la batalla. 8. La conquista de Jericó, la caída de un imperio. El aire en el campamento de Israel estaba cargado de emoción y expectativa. Habían cruzado el Jordán y por primera vez estaban en la tierra prometida. Pero frente a ellos se encontraba un obstáculo imponente: Jericó, una de las ciudades más poderosas y fortificadas de toda Canaán. Sus muros eran enormes, aparentemente impenetrables, y sus guerreros experimentados estaban listos para la batalla. Caleb se mantuvo firme entre los hombres de su tribu. Él no tenía miedo. Recordaba bien cuando 40 años atrás, junto con Josué, vio la tierra y creyó en la promesa de Dios. Ahora el momento había llegado. Jericó sería el primer paso hacia la conquista total de Canaán. Josué, el nuevo líder de Israel, recibió instrucciones directamente de Dios. No habría asedios prolongados ni guerra convencional. Dios mismo daría la ciudad en sus manos. Durante 6 días, marcharán alrededor de la ciudad una vez, al día en completo silencio, con los sacerdotes llevando el arca del pacto y tocando las trompetas. Pero en el 7º día, marcharán 7 veces, y al sonar la última trompeta, todo el pueblo gritará con todas sus fuerzas. Entonces, los muros caerán. A los ojos humanos, el plan parecía una locura. ¿Cómo podrían derribar murallas con trompetas y gritos? Pero Caleb, que había visto los milagros de Dios una y otra vez, sabía que la batalla ya estaba ganada antes de que comenzara. Día tras día, el pueblo marchó. Desde las murallas, los habitantes de Jericó los observaban con burla y desprecio, pero Israel no respondió. Seguían las órdenes de Dios al pie de la letra. Caleb caminaba con pasos seguros, sabiendo que cada vuelta alrededor de la ciudad era una señal de que la victoria estaba cerca. El 7º día llegó. Desde temprano el pueblo comenzó a marchar alrededor de Jericó. Primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta. El sol ardía sobre ellos, pero no se detenían. Cuarta vuelta, quinta vuelta, sexta vuelta. Un silencio profundo envolvía el campamento. Entonces llegó la 7ª vuelta. Los sacerdotes tocaron las trompetas con un sonido estruendoso que hizo eco en el aire. Y en ese momento, Josué dio la orden: ¡griten! El pueblo entero levantó la voz con un clamor de victoria. Un rugido de fe resonó en el cielo. Y entonces ocurrió lo imposible. Las murallas de Jericó temblaron. Se escucharon crujidos en la piedra. Y de repente, los enormes muros comenzaron a desmoronarse como si una mano invisible los hubiera empujado. Polvo y escombros llenaron el aire. La ciudad que parecía invencible cayó en un instante. Israel entró y tomó Jericó sin resistencia. Dios había entregado la ciudad en sus manos. Caleb contempló la escena con el corazón lleno de gratitud. Había esperado más de 40 años por este momento y ahora estaba viendo el cumplimiento de la promesa de Dios con sus propios ojos. Pero aún quedaba mucho por hacer. Esta era solo la primera batalla. Canaán todavía estaba llena de gigantes y ciudades fortificadas. Pero si Dios había derribado Jericó con solo un grito, Caleb sabía que ninguna fortaleza ni ejército podría resistirse al poder del Señor. La conquista de la tierra prometida apenas comenzaba. 9. La gran batalla. Caleb lidera a Israel contra los gigantes. Con la caída de Jericó, Israel comprendió una verdad poderosa: Dios peleaba por ellos. Sin embargo, la victoria en Canaán no sería fácil. Las tierras prometidas estaban habitadas por pueblos fuertes y guerreros feroces, descendientes de los mismos gigantes que habían aterrorizado a los espías 40 años atrás. Pero Caleb
no era el mismo hombre que había entrado a Canaán como espía. Ahora era un conquistador. Después de la victoria en Jericó, Israel continuó su avance. Los ejércitos de Canaán comenzaron a unirse para defender sus territorios. Las noticias de los prodigios de Dios se esparcieron rápidamente. Reyes poderosos temblaban al escuchar cómo Israel, con la ayuda del Altísimo, destruía sus fortalezas una tras otra. Pero hubo una batalla en especial que puso a prueba el coraje y la fe de Caleb. La región montañosa de Hebrón, en el corazón de Canaán, era el hogar de los anaseos, los descendientes de Anac, gigantes temidos por todos los pueblos. Sus ciudades eran impenetrables y sus guerreros colosales. Estos eran los mismos gigantes que 40 años antes habían llenado de temor al pueblo de Israel. Pero Caleb no tenía miedo. Por el contrario, Hebrón era la tierra que Dios le había prometido. Cuando Moisés aún estaba vivo, le aseguró que este territorio sería suyo, y ahora, con 85 años, Caleb estaba listo para pelear por lo que le pertenecía. Se acercó a Josué, y con la voz firme de un guerrero que no conocía el miedo, reclamó su derecho. Tú sabes lo que Dios prometió en aquel día, cuando Moisés dijo que la tierra que mis pies pisaron sería mía y de mis descendientes para siempre. Josué lo miró con admiración. Era un anciano en años, pero con la fuerza de un joven. Su fe ardía como fuego en su interior. Tengo 85 años, continuó Caleb, pero todavía tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. No he perdido el vigor para la batalla. Entonces levantó su mirada y señaló Hebrón. Dame este monte, porque Dios me lo ha prometido. Yo expulsaré a estos gigantes con la fuerza del Señor. Josué no dudó. Sabía que nadie más en Israel tenía el mismo espíritu de conquista que Caleb. Ve y toma lo que es tuyo, dijo Josué. Que Dios esté contigo. Con una espada en la mano y la promesa de Dios en su corazón, Caleb marchó hacia Hebrón con sus hombres. Los gigantes anaseos nunca habían enfrentado un enemigo como este. Estaban acostumbrados a infundir miedo en los corazones de sus adversarios, pero Caleb no temía a nada ni a nadie. La batalla fue feroz. Los gigantes rugían en el campo de batalla. Sus espadas eran enormes, sus escudos parecían murallas. Pero Caleb avanzaba con la convicción de que Dios estaba con él. Uno por uno, los descendientes de Anac fueron derrotados. Los muros de sus ciudades no pudieron protegerlos. Sus fuerzas no pudieron resistir el brazo de un hombre impulsado por la fe. Cuando la última espada cayó, Hebrón quedó en manos de Caleb. Era su tierra. La había esperado por 40 años. La había creído incluso cuando todos dudaban. Y ahora era suya. Desde ese día, Hebrón se convirtió en un símbolo de fe y determinación. Fue llamada la herencia de Caleb, un testimonio de que aquellos que creen en Dios sin dudar recibirán lo que Él ha prometido. Pero la historia de Caleb aún no había terminado, porque su legado estaba a punto de ser establecido para siempre. Un alto rápido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más historias como esta. Y si esta historia te está bendiciendo, compártela con alguien que necesite escucharla. Tu simple acción puede ser el impulso que alguien necesita hoy. Sigamos con la historia. Esto se pone aún mejor. 10. Una promesa cumplida. La herencia de Caleb. El viento soplaba con fuerza en las alturas de Hebrón, pero Caleb permanecía de pie, observando la tierra que finalmente le pertenecía. Habían pasado más de 40 años desde que puso los pies en Canaán como espía, y ahora cada colina, cada valle, cada arroyo era suyo. La promesa que Dios había hecho a través de Moisés se había cumplido. Los gigantes habían caído, sus ciudades habían sido conquistadas y Hebrón estaba bajo el dominio de Israel.
Sin embargo, para Caleb, la victoria no se trataba solo de obtener tierras, sino de ser testigo de la fidelidad de Dios. Sabía que esta tierra no solo era para él, sino también para su descendencia. Así que comenzó a organizar a su familia y a su tribu para establecerse. Construyeron casas, cultivaron los campos y levantaron altares para agradecer al Señor. Pero la historia de Caleb no era solo sobre conquistas. Era un legado que debía transmitirse a las futuras generaciones. Sabía que debía enseñarles a sus hijos y nietos que la verdadera batalla no era contra gigantes, sino contra la duda y la incredulidad. Dios había sido fiel, y su vida era una prueba viviente de que cuando alguien confía en el Señor sin reservas, Él cumple sus promesas. 11. Caleb, el anciano guerrero. Todavía tengo la misma fuerza. Los años pasaron, pero Caleb nunca perdió su vigor. A pesar de tener ya 85 años, su energía seguía siendo la de un hombre joven. Israel lo veía con admiración, mientras otros envejecían con el peso de los años. Caleb envejecía con la fuerza de la fe. En cada batalla, en cada desafío, seguía peleando como si tuviera 40 años. No había perdido su espíritu de guerrero, ni su determinación. Sus palabras eran un testimonio para todos. Tengo 85 años, pero aún tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. Estoy listo para la guerra y para cualquier desafío. Caleb no hablaba con arrogancia, sino con certeza. Sabía que su fortaleza no venía de él mismo, sino de Dios. Cada día que pasaba, Hebrón se convertía en un símbolo de su fe. Era una prueba de que Dios no se olvida de los que confían en Él. Pero aún había más por hacer, porque la verdadera victoria no era solo conquistar la tierra, sino mantenerla y asegurar que su pueblo nunca olvidara la fidelidad de Dios. 12. La victoria sobre los anaseos, el último obstáculo para la promesa. Aunque Hebrón ya era de Caleb, aún quedaban algunas amenazas en la región. Algunos descendientes de los anaseos, los gigantes, todavía intentaban resistirse y recuperar el control. Pero Caleb no estaba dispuesto a permitirlo. Para él, una victoria incompleta no era suficiente. Así que reunió a sus hombres, preparó su espada y salió una vez más a la batalla. Las colinas de Hebrón resonaron con los gritos de guerra. Los gigantes se defendieron ferozmente, pero la determinación de Caleb era inquebrantable. Finalmente, después de una última y brutal batalla, los anaseos fueron completamente expulsados. Hebrón ya no tenía enemigos. La tierra era completamente suya, tal como Dios lo había prometido. Caleb, cubierto de polvo y sudor, levantó la vista al cielo y agradeció a Dios. No había nada más que temer, la promesa se había cumplido. 13. Hebrón se convierte en su legado. Después de tantos años de lucha, Caleb finalmente disfrutó de la paz en la tierra que había conquistado. Pero no se quedó con todo para sí. Compartió su herencia con su familia y con su tribu. Una de las cosas más impactantes fue que le dio a su hija Acsa una tierra con manantiales de agua. No solo quería que ella tuviera territorio, sino que tuviera acceso a la fuente de vida, una bendición que aseguraría su bienestar para generaciones. Hebrón se convirtió en un símbolo no solo de victoria, sino de fe, perseverancia y fidelidad a Dios. Caleb no fue un rey ni un sacerdote, pero su historia inspiraría a generaciones enteras. 14. Caleb, un ejemplo para las futuras generaciones. Con el tiempo, el nombre de Caleb se convirtió en sinónimo de fe inquebrantable. Era el hombre que no se dejó vencer por el miedo cuando todos dudaron. El hombre que esperó 40 años sin perder la esperanza. El hombre que peleó contra gigantes y los derrotó con la fuerza de Dios. Su historia fue contada a los niños y jóvenes de Israel
como un recordatorio de que cuando Dios promete algo, no importa cuánto tiempo pase, Él siempre lo cumple. Hebrón no era solo un territorio, era un testimonio de que la fe abre caminos donde parece no haber salida. Y así, Caleb dejó un legado que trascendió generaciones. 15. Un legado eterno, la fe que vence gigantes. Los años pasaron y Caleb finalmente descansó, dejando un legado imborrable. Pero su historia nunca fue olvidada. Cada vez que un israelita pasaba por Hebrón, recordaba al anciano guerrero que peleó con el corazón de un joven. Cada vez que alguien enfrentaba un desafío, recordaban a Caleb y su fe que nunca titubeó. Porque la verdadera historia de Caleb no era sobre guerras o conquistas, sino sobre un hombre que creyó en Dios cuando todos dudaron. Un hombre que enfrentó gigantes sin temor. Un hombre que esperó con paciencia y nunca dejó de confiar. Un hombre que nos enseña que cuando Dios hace una promesa, nada ni nadie puede impedir que se cumpla. Porque la fe que vence gigantes sigue viva hasta hoy. Y la historia de Caleb sigue inspirando a aquellos que están dispuestos a creer. La historia de Caleb no es solo un relato del pasado, es un mensaje para ti hoy. Tal vez has esperado por años, has luchado contra gigantes invisibles y sientes que la promesa que Dios te dio aún no se ha cumplido. Pero escúchame bien, si Dios lo prometió, Él lo hará. Caleb nos enseñó que la fe verdadera no se rinde, que la espera no es pérdida, sino preparación, y que las promesas de Dios no tienen fecha de expiración. Si el desierto te ha cansado, si las voces del miedo intentan detenerte, recuerda, no importa cuánto tiempo pase ni cuán grandes sean los gigantes, lo que Dios tiene para ti nadie te lo podrá quitar. Ahora es tu momento, es tiempo de creer como Caleb, de avanzar sin miedo, de tomar con fe lo que Dios ya ha declarado para tu vida. Porque la fe que venció gigantes sigue viva hoy y está en ti. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció la historia de Caleb? Escribe en los comentarios tu opinión, porque con este simple acto estarás ayudando a que más personas encuentren este mensaje y sean bendecidas. Tu comentario puede inspirar a alguien hoy. Nos vemos en el próximo video.